No cerré los ojos esa noche. Aún no había anochecido del todo, pero para mí la oscuridad ya lo cubría todo. Estaba sentado en el borde de la cama, mirando la pantalla del teléfono que acababa de desbloquear por accidente. Decir de accidente era una forma de mentirme, sabía que el código de acceso era su fecha de cumpleaños. Y la tentación de revisar ese dispositivo, que tantas veces me había parecido un símbolo de distancia entre nosotros, había sido más fuerte que mi cansancio. Ahí encontré lo que me destruyó, una nota, guardada en un bloc de textos, titulada con frialdad, «Cómo decirle a mi esposo que me voy». En ese primer instante no pude respirar bien. El pecho me dolía como si alguien me hubiera golpeado por dentro y, sin embargo, lo único que hice fue quedarme inmóvil, con el teléfono en la mano y la mirada en la palabra esposo. Era yo. Entonces lo entendí todo. Entendí sus tics nerviosos, la forma en que recientemente buscaba excusas para no tocarme o para no dejarse tocar. Entendí las salidas al supermercado que duraban horas. Entendí su risa forzada y la tensión en su cuerpo cada vez que la llamaba por su nombre, Mariana. No me levanté de inmediato. Permanecí ahí, en silencio, mordiéndome los labios hasta que el sabor metálico de la sangre me trajo de vuelta a la realidad. Esa única línea en la nota era tan simple que parecía un mal chiste, como decirle a mi esposo que me voy. Sin fecha. Sin explicación. Como si fuera la lista de ingredientes para una receta. Sin emoción, sin compasión. La mujer con la que había compartido años de mi vida escribía eso como quien deja un recado en el refrigerador. No sé cuánto tiempo estuve así, respirando apenas. Cuando por fin reuní el valor para moverme, lo hice con una calma que incluso a mí me asustó. Busqué en un cajón ese viejo dispositivo que ella y yo llamábamos la grabadora de la universidad. Era un dictáfono de años atrás, uno que le regalé cuando estudiaba comunicación. Lo encontré empolvado, con la batería casi agotada. Lo puse a cargar, limpié el micrófono y lo dejé en un lugar donde podría grabar todo sin ser visto. No tenía planes concretos, no me movía la venganza en ese momento, sino la necesidad de entender, de saber si esto era más grande de lo que imaginaba. Yo, Carlos Herrera, ingeniero de 42 años, jamás me había visto obligado a rastrear así las huellas de mi propia esposa. Pero supongo que cuando la traición sacude, uno hace cualquier cosa para no seguir cegado. Esa noche no pude dormir. Cada segundo en la penumbra me retumbaba como un golpe en la cabeza. Antes del amanecer, me levanté, revisé la grabadora. Lo que escuché me destrozó, su risa, clara y burlona, contando por teléfono algo que llamaba Plan B. Me describía como un equipaje sin asas, con el que no sabía qué hacer pero que tampoco podía tirar a la basura así nomás. Hablaba de que el nuevo comienzo ya estaba en marcha, de que en unas semanas, tal vez un par de meses, se lo explicaría todo a este pobre hombre, refiriéndose a mí, cuando ya no hubiera vuelta atrás. Ese pobre hombre al que aludía con sarcasmo era yo, el tipo que se desvelaba para mejorar la casa, que acudía a sus llamados sin titubear. Pero esa mujer que hablaba con tanta frialdad no parecía la Mariana que yo conocía. Su voz sonaba ajena. Decía también que él la esperaba, que él la hacía sentir viva, que en sus manos descubría un placer que había olvidado. Ni siquiera mencionó su nombre, solo dijo, ya sabes, el chef, con sus recetas y sus manos. Sentí que la sangre se me helaba. ¿El chef? Javier Morales. El hombre que había cocinado para nosotros en la última celebración de aniversario. El mismo que me dijo con una sonrisa simpática, ojalá disfruten de esta noche, señor y señora Herrera. Me dolía tanto el pecho que tuve que recargarme contra la pared para no perder el equilibrio. Sin embargo, curiosamente, no grité, no armé una escena. Apenas si me permití un susurro que nadie oyó, ya lo sé todo, Mariana. Ya lo sé todo. Me quedé un rato en el pasillo, escuchando mi propia respiración. Luego, me acomodé la camisa, volví al cuarto y fingí dormir hasta el amanecer. Ella nunca notó mi presencia real esa noche, parecía tranquila, profundamente dormida. ¿Quién sabe si soñaba con él? O tal vez ni dormía, simplemente disimulaba como lo hacía yo. Por la mañana, cuando ella despertó, me miró un instante, quizá notando algo en mis ojos. Me preguntó, en voz ronca de recién levantada, si me sentía bien. Contesté sí. Solo esa palabra.
Ella se quedó esperando algún reclamo o alguna broma, pero no dije más. Bajé a la cocina, me serví café. Lo bebí en silencio mientras ella se acercaba con gesto de curiosidad. Intentó preguntarme sobre el trabajo o lo que haríamos el fin de semana. Le respondí con monosílabos, no. Sí. Ajá. Su mirada empezó a cambiar del desconcierto a la impaciencia. Me di cuenta de que ese silencio la inquietaba mucho más que cualquier reclamo. Quizá en el fondo ella percibía que algo grave se gestaba dentro de mí. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que ella hablaba, me limitaba a responder lo mínimo. Me percaté de que con cada sí o no, ella se exasperaba, como si buscara provocarme para que le soltara una pelea. Pero ya no me quedaban fuerzas para pelear. Había algo en mí que se estaba muriendo, un sentimiento de soledad mientras ella seguía respirando en la misma casa. A ratos me odiaba a mí mismo por no estallar, por no preguntarle a gritos, ¿por qué? ¿Qué te hice para que me humillaras así? Pero mi orgullo me lo impedía. O quizás era que el dolor me había rebasado. Encontré una forma distinta de desahogarme. Cuando ella salía, entraba a la pequeña bodega que teníamos junto al garaje, donde guardábamos trastos viejos y cajas de herramientas. Tomaba un marcador grueso y escribía en la pared, línea tras línea, todo lo que me carcomía por dentro. Esa pared se fue llenando con frases rotas, breves, cargadas de rabia y tristeza. Hoy escuché tu risa con él en mi cabeza, no sé cómo dejar de odiarte. Te he amado más de lo que pensé amar a alguien. Cada día, una línea nueva. A veces 2 o 3. La pared se transformó en mi confesionario. Nadie lo veía. Solo yo. Pero, de alguna manera, sentía que ella presentía algo. En mis silencios o en mi forma de mirarla sin ver, debía intuir que en algún sitio de la casa yo estaba gritando con tinta. Una tarde, cuando llegó de la calle, la noté nerviosa. Me dijo con un susurro cauteloso, ¿por qué me miras así? Le respondí, no sé. Y me quedé ahí. Ella volvió a la carga, dime algo, ¿pasa algo? Contesté no. Se mordió el labio, furiosa. Luego me soltó un tu silencio me está volviendo loca. Pero yo no hablé más. Sentía un leve triunfo en esa tortura. Sí, sabía que eso no era sano, que lo mejor era hablar, confrontar, decirle que estaba enterado de todo. Pero no podía. Había demasiado temor a parecer débil, a suplicarle algo. Si ella había planeado un plan B, yo tendría el mío. Uno distinto. Días después, contacté a un conocido que trabajaba en temas financieros. Le expliqué lo que necesitaba, encontrar las deudas de Javier Morales, ese chef que se metía en mi cama a través de mi mujer. Me costó algo de dinero y el favor de un amigo, pero logré identificar sus créditos, su hipoteca, su préstamo automotriz y un par de compromisos bancarios a tasa alta. No fue difícil adquirir esas deudas a un precio ventajoso. Javier ni siquiera sospechó. De un día para otro, me convertí en su acreedor principal, aunque las gestiones se manejaron a través de un intermediario. Legalmente, estaba en mis manos apretar esa tuerca cuando quisiera. Bastaría un movimiento de cuentas para hacerle caer el restaurante. Podía asfixiarlo si se me antojaba. El día que concreté esa operación, respiré un poco de alivio. No era una venganza limpia ni noble, pero me daba un extraño poder sobre él. ¿Qué haría si supiera que cada mes, al pagar su cuota a un banco sin rostro, en realidad estaba depositándome su dinero a mí? Imaginé su expresión cuando descubriera que su amante seguía durmiendo bajo mi techo mientras él, sin saberlo, trabajaba en cierto modo para mí. Esa fue mi primera embestida. El segundo golpe fue más silencioso y mucho más cruel. Cuando Mariana quiso sorprenderme con su inminente partida, yo le tenía preparada una prueba que la dejaría sin palabras. Pero antes de llegar a ese desenlace, ocurrió algo que me superó, descubrió que estaba embarazada. Sí, Mariana se quedó esperando un hijo y me lo comunicó con cierta reticencia, como temiendo mi reacción. La noticia me estremeció. Al inicio, sentí una chispa de felicidad. Quise abrazarla, como cuando creíamos en nuestro futuro juntos. Sin embargo, la sombra de la duda se cernió de inmediato, ¿era mío ese bebé o de él? Ella insistió en que me amaba, que era mi hijo.
se lo notaba confusa, tal vez dudando en su fuero interno. La culpa la tenía atrapada. En esos días intenté volver a hacer el amor con ella, recuperar algo. Pero notaba su cuerpo tenso, su mirada ausente. Había veces que la sentía lejos, como si no estuviera dentro de su propia piel. Yo, en una mezcla de rabia y masoquismo, fingía no darme cuenta de esas ausencias. Cerraba los ojos, intentando encontrar el calor que hacía meses había perdido. Pasaron los meses y el embarazo avanzó. Traté de ser un apoyo decente, la llevaba al médico, me preocupaba por su dieta, le compraba vitaminas. A veces sentía su mirada cargada de culpa, o de lástima, o simplemente de miedo. Al 7º mes de gestación, me atreví a preguntar en voz baja, de madrugada, ¿me amas? Ella, con los ojos húmedos, respondió, sí, sí. Pero no le creí, o al menos no me tranquilizó ese susurro. Después de ese momento, dejé de hacer preguntas. Ella dejó de buscar confesiones. Nos convertimos en dos fantasmas en la misma casa, ambos fingiendo no ver el abismo que teníamos entre nosotros. Llegó el día del parto. Me llamaron de madrugada, corrí al hospital y la vi retorcerse de dolor. La tomé de la mano, aunque ella casi no se atrevía a mirarme a la cara. Minutos después, escuché el llanto del niño. Tuve la esperanza de que, al verlo, algo se iluminaría en mí. Pero en cuanto lo vi, sentí un nudo en la garganta. Tenía la piel más oscura que la nuestra, el cabello casi rizado y un ligero matiz que me recordó a Javier, a ese cocinero que tantas noches la había poseído, según mis peores suposiciones. Nadie mencionó nada, ni médicos, ni enfermeras. Mariana tampoco. Yo lo sostuve en brazos, intentando amarle, intentando creer que la vida me regalaba algo puro en medio de la podredumbre. Y en efecto, sentí cariño por ese ser frágil, por el bebé que no tenía culpa de nada. Pero dentro de mi cabeza resonaba la misma voz, no es tuyo. Ni se parece a ti ni a ella. No es tuyo. Las semanas siguientes fueron un infierno. Lidiar con un recién nacido y con la certeza de la traición me envenenaba. Algunas madrugadas lo arrullaba, sintiendo su respiración contra mi pecho, y me preguntaba, ¿es pecado amarlo si no es mío? No podía detener mi apego, pero mi orgullo me gritaba que no era correcto, que estaba siendo el hazmerreír de ella y de ese otro hombre. Me temblaban las manos de rabia. Una noche, encontré en WhatsApp del teléfono de Mariana unos mensajes que ella había borrado, pero que, por algún fallo de la aplicación, aparecieron de pronto. Eran mensajes que confirmaban todo, me encantó tenerte tan dentro de mí que olvidé cómo respirar. Lo firmaba tu chef. Era explícito, era vulgar, y era la prueba final. Me quedé viendo la pantalla varios minutos, sintiendo la sangre subirme a la cabeza. Después, borré mi propio llanto, porque no iba a permitir que ella lo viera. Cuando llegué a nuestro dormitorio, me preguntó si todo estaba bien. Contesté no. Y me encerré en el baño, mudo. La noche siguiente, encargué un test de ADN. Todo de forma confidencial. Tomé discretamente una muestra del bebé y otra mía. Lo envié a un laboratorio de la ciudad. Tardó unos días en llegar la respuesta. Pero fue la respuesta obvia, no era mi hijo. Ese pequeño ser, que venía a este mundo con una sonrisa que yo tanto deseaba cuidar, no tenía mi sangre. Al leerlo, sentí que algo se quebraba definitivamente. Un pedazo de mí se murió en ese instante, y con él se fueron las ganas de seguir intentando cualquier reconciliación. Había perdido a mi esposa y con ello, la ilusión de ser padre de ese niño. Me acuerdo de esa mañana como si fuera el final de una película de terror. Salí de casa con el sobre del laboratorio en la mano, sin despedirme de ella. Conduje sin rumbo durante un rato. Paré en un café, pedí un espresso, y lo bebí sin saborear. Luego volví a casa, vacío de lágrimas. Subí las escaleras y me dirigí a la pequeña biblioteca donde guardaba algunos libros curiosos, recuerdos de diferentes épocas. Tomé uno en especial, una edición falsa que le había regalado a Mariana, titulada Cómo construir puentes, pero que por dentro estaba hueco, sin páginas, solo con tapas y un abismo interno. Cuando se lo di, en su momento, ella se había reído sin comprender mi mensaje de lee entre líneas. Se lo di como una broma, una forma de decir que la comunicación entre nosotros se había vuelto superficial.
Ahora, ese libro vacío simbolizaba todo lo que sentía, dentro de nuestra relación no quedaba nada. Entré en la cocina, la encontré preparando un biberón para el bebé. No dije palabra. Puse el test de ADN sobre la mesa, con el libro encima. Ella se quedó inmóvil, los ojos fijos en las letras que confirmaban lo que ambos intuíamos. Abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. Solo apretó los labios y dejó escapar una especie de gemido de angustia. Yo la miré un instante, sin piedad, y le dije un simple no cuando ella empezó a suplicar con un por favor. Déjame. Pero no la dejé terminar. Di media vuelta y salí sin cerrar la puerta detrás de mí. Fue la última vez que nos hablamos directamente. Después de eso, supe que había intentado llamarme, escribirme mensajes, incluso me buscó en mi trabajo. Pero yo me ausenté, me negué a verla. Mi plan era simple, dejar que el silencio la envolviera, que supiera lo que era ese vacío. Yo no iba a ser su pesadilla, porque las pesadillas se olvidan al despertar. Sería su enfermedad crónica, un dolor que no se va, que se queda para recordarle que jugó con fuego y se quemó. Algunos me tildarían de cobarde por no enfrentarla abiertamente. Quizá lo era. Pero a veces la cobardía es lo único que nos mantiene en pie. Preferí no contestar sus ruegos, no ver su llanto. Me mudé a un departamento en la misma ciudad, no la bloqueé en redes ni en el teléfono, pero ignoré cada uno de sus mensajes. Mi venganza final estaba en marcha, esa casa, que era suya y mía, se quedó con ella y con el niño. Pero cada mes, cuando ella salía a trabajar un par de horas a la agencia, yo pasaba a dejar pequeños detalles en la puerta, una hoja en blanco, una pluma sin tinta, objetos simbólicos, como diciéndole ¿te acuerdas de la ausencia? Sabía que cada vez que los viera se le removerían los demonios. Mientras tanto, Javier Morales, ese chef tan orgulloso de su atractivo, seguía con su restaurante. Ni se imaginaba que yo tenía en mis manos sus deudas. Pagaba puntual, claro, sin saber a quién. Un día lo vi de lejos, entrando a un banco con el ceño fruncido. Parecía preocupado por sus cuentas. No sentí alegría, solo una especie de calma agria. Pensé en acercarme, decirle, ¿sabes a quién le estás pagando, desgraciado? Pero me contuve. Supe que tarde o temprano las cosas caerían por su propio peso. Y cayeron. Pasaron unas semanas y recibí la noticia de que Javier buscaba refinanciar sus deudas, desesperado por una crisis en el restaurante. Ahora que se había convertido en padre sin saberlo, o sabiéndolo a medias, tenía el peso de una responsabilidad adicional. Sus cuentas empezaban a ahogarse. Yo solo tuve que hacer una llamada, exigir un adelanto y bloquearle un par de maniobras financieras. Fue relativamente fácil, mi abogado se encargó de los trámites. Entonces recibí un correo de la oficina de Javier, rogando una extensión de plazo. Leí cada palabra con una frialdad que no reconocía en mí. Al final, lo rechacé, argumentando riesgo elevado. No dejó de pagar, pero me enteré de que tuvo que vender su auto y parte de sus pertenencias para mantener el restaurante a flote. Mi parte más oscura se sintió vindicada. Mientras tanto, Mariana me seguía escribiendo. A veces leía sus mensajes antes de borrarlos. Carlos, por favor, hablemos. No entiendo por qué estás haciendo esto. Perdóname, si es que aún puedes. El niño te necesita. Sabe que tú eres su mejor ejemplo. Cada palabra se me clavaba como un alfiler, me punzaba la conciencia, sobre todo la última. El niño te necesita. Pero no me dejaba conmover. Recordaba la nota, como decirle a mi esposo que me voy. Recordaba sus risas con el teléfono. Recordaba ese mensaje erótico que me arrancaba la hombría de un zarpazo. Y me mantenía firme en mi mutismo. Le respondía solo con un no o un sí, si me hacía alguna pregunta puntual sobre asuntos legales o cuentas bancarias. Lo básico y nada más. No habría reconciliación, no habría perdón. Dejé de frecuentar a ciertos amigos en común. Preferí aislarme. Alquilé un estudio pequeño en la parte sur de la ciudad. Desde mi ventana, veía las luces lejanas en la noche, y en mi mente recreaba la escena de aquel chef y mi esposa en la cama. A veces escuchaba la voz burlona de la grabación, como un equipaje sin asas. O esa frase repugnante del mensaje de WhatsApp, tan dentro de mí que olvidé cómo respirar.
Quería arrancarme esos sonidos de la cabeza, pero no podía. Entonces me preguntaba si mi mutismo no era también una forma de asfixia, un modo de castigarme a mí mismo. En las pocas ocasiones que salía, me topaba con gente que me preguntaba por Mariana o por el bebé. Me limitaba a responder todo bien o no hablamos mucho. Me miraban con curiosidad o con lástima, y yo deseaba desaparecer. Hubo un día en que un antiguo compañero de la universidad me soltó: esa mujer se veía muy feliz cuando la vi en el restaurante de Javier Morales. Estaban platicando de manera muy cercana. Tuve que controlarme para no romperle la cara de un puñetazo. Solo le dije: sí. Lo sé. Y me fui. No quería darle explicaciones a nadie. Me bastaba con mi propia cruz a cuestas. Pasaron los meses. La casa se volvió un lugar extraño para mí. Un día me armé de valor y fui a recoger algunas herramientas y papeles que aún me pertenecían. Entré sin anunciarme. Ella estaba en la sala con el bebé, que ya balbuceaba y gateaba un poco. Mariana se levantó como si hubiera visto un fantasma. Me saludó con la voz temblorosa: hola, ¿podemos hablar? Yo contesté: no. Me acerqué al mueble donde guardaba mis documentos. Mientras rebuscaba, notaba la respiración agitada de ella a mis espaldas. Sentí que se acercaba. Le oí decir, en un murmullo: perdón. No puedo con esto. Te juro que nunca fue mi intención herirte así. Todo se me salió de control. Me quedé quieto, mirándome las manos. Sentí un hormigueo de rabia en la nuca, pero solo alcancé a pronunciar un no seco. Y salí con mis cosas en brazos. Estuve a punto de tirar las llaves al piso, pero al final me las guardé en el bolsillo. Dejé atrás el llanto que ella no podía contener. Esa misma tarde, me llegó un mensaje de Javier Morales. Se ve que había descubierto algo, quizá que detrás de esas deudas que pesaban sobre él había alguien con mi apellido. El mensaje decía: Carlos, si eres tú el que me está exigiendo estos pagos, hablemos. No sé qué pasa, pero por favor, déjame explicarte. No quise herirte, de veras que no era mi intención. Te debo todo lo que quieras, pero no arruines mi vida laboral. Lo leí con una carcajada amarga. ¿No quería arruinar su vida? Ya lo había hecho con la mía. Ni siquiera me importaba que mi venganza fuera infantil a los ojos de otros. Para mí, era la forma de liberarme de tanta rabia. Respondí con una sola palabra: no. No recibió más. Y así siguió el juego. Cada día, la atmósfera que me rodeaba se hacía más espesa, como si me hundiera en arenas movedizas. Intentaba enfocarme en mi trabajo, dirigir proyectos de mantenimiento industrial, coordinar a mis empleados. Pero cuando cerraba la puerta de mi oficina, me venía el recuerdo de ese niño que nunca sería mío. Y de esa mujer que una vez me juró fidelidad. Hubo noches en que despertaba con el corazón acelerado, buscando su figura a mi lado, hasta que recordaba que ya no estaba ahí. Aunque ella siguiera usando nuestra casa, esa casa había dejado de ser un hogar para mí. Era una ironía que, en cierto modo, seguía alimentando al niño, pagaba facturas, cubría algunos gastos de la casa. No porque quisiera cuidarlo a él, sino porque me negaba a dejar a Mariana con la posibilidad de una excusa para demandarme o acusarme de irresponsabilidad. Es gracioso cómo, en medio de un matrimonio roto, uno se preocupa por formalidades legales. Pero así somos los hombres que hemos aprendido a trabajar duro y a no dejar cabos sueltos. Tenía que asegurarme de no estar en falta. Pasó un año desde el nacimiento del niño. Un año largo en el que mi venganza hacia Javier se siguió alimentando del pago puntual de sus cuotas. Cada mes, su dinero iba a mi cuenta. Yo sabía que se esforzaba por mantenerse a flote. Me llegaban noticias de que el restaurante iba perdiendo clientes, que él había tenido que despedir a personal, reducir la carta de platillos para ahorrar costos. Mientras tanto, Mariana se desempeñaba en su empleo de medio tiempo, sin tener el valor de dejar la casa ni de iniciar una vida libre con el chef. ¿Por qué no se iban juntos? Quizá la culpa la retenía. Quizá él no la quería lo suficiente como para cargar con un niño y con una mujer que arrastraba un matrimonio fallido. Una tarde, mientras trabajaba, mi madre me llamó desde El Paso. Su voz tenía un tono de preocupación. «Mijo, me enteré de que andas separado de Mariana, ¿qué pasa?» Ella me llamó hace días,
Me dijo que necesitas ayuda, que estás muy resentido. ¿Estás bien? Sentí un nudo en el estómago. Mi madre no estaba al tanto de los detalles de la infidelidad. Yo no quería mortificarla. Le contesté que todo estaba bajo control y que por favor no se metiera. Luego de colgar, pasé un buen rato mirando la pantalla del celular. ¿Cómo explicarle a mi madre que su nuera me había traicionado de la forma más humillante? ¿Cómo decirle que el nieto que tanto ansiaba conocer no era suyo? Preferí mantener el silencio, que ya se había vuelto mi costumbre. Con el pasar del tiempo, comencé a sentir un extraño cansancio moral. Mi rabia seguía latente, pero la soledad me pesaba. Mi rutina se limitaba a ir de casa al trabajo y del trabajo a mi nuevo departamento. El pequeño estudio se había convertido en un refugio silencioso. A veces, sin embargo, extrañaba el aroma del café matutino que Mariana solía preparar, o la calidez de la cama compartida. Me odiaba a mí mismo por tener esas añoranzas. ¿Cómo podía extrañar algo que me había lastimado tanto? En esos momentos, caminaba hacia la pequeña bodega que compartía con el casero y cerraba los ojos, recordando la bodega que tenía en mi casa, donde escribía en la pared mis pensamientos. En este nuevo lugar no podía hacer nada parecido, no era mío. Entonces, a falta de esa pared, abría un cuaderno y escribía cosas sueltas. ¿Cuándo dejé de ser suficiente para ella? ¿Por qué se siente tan vacía la cama si hace meses que debía haberla olvidado? El silencio me está carcomiendo también. A veces rompía las hojas. Otras veces las guardaba como un archivo de mi miseria. Una noche, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. Decía en el asunto, ya no puedo más. Abrí el mensaje y me encontré con una larga carta de Javier Morales. El texto era caótico, con faltas ortográficas y signos de desesperación. Contaba que estaba perdiendo el restaurante, que las ventas habían caído en picada y que, si le exigían un pago inmediato, tendría que declararse en quiebra. Sé que fuiste tú el que compró mis deudas, escribía. No sé cómo lo hiciste, pero te ruego que me escuches. No puedo más con esta tortura. Sí, me acosté con Mariana, sí, la amé o creí amarla, pero no quiero lastimar a nadie más. Dime qué quieres de mí. ¿Quieres que desaparezca de sus vidas? ¿Quieres que me aparte del niño? Solo dime algo. No me dejes ahogarme así. Lo leí 2 veces, tratando de percibir si había un rastro de arrepentimiento genuino o solo miedo a perderlo todo. Sentí lástima, curiosamente. No respondí. Simplemente archivé el correo. Al día siguiente, cuando me levanté, el teléfono mostraba una llamada perdida de Mariana, y un mensaje de voz que decidí no escuchar. Algo en mi interior me decía que todo estaba llegando a un clímax. Una parte de mí quería finiquitar la historia de una vez por todas. Otra parte temía enfrentar el vacío que vendría después. Me vestí con calma, bebí agua, y salí rumbo a la oficina sin prisas. Esa mañana apenas presté atención a mi trabajo, mi cabeza daba vueltas a la idea de que, tal vez, toda venganza tiene un límite, que la herida no cerraría nunca si seguía estancado en ese rencor. Recordé la frase que alguna vez escuché, la venganza no es un pago, es una liberación. Me pregunté si en realidad me estaba liberando o encadenándome aún más al odio. Esa tarde tomé una decisión, iría a mi antigua casa, esta vez no para quedarme en silencio, sino para darle a Mariana algo parecido a un final, aunque no fuera un perdón. Conduje hasta el barrio, estacioné el coche y caminé hacia la puerta que tanto conocía. La encontré entreabierta, como si nadie la hubiera cerrado bien. Entré sin llamar. El bebé lloraba en la planta alta. Mariana bajaba las escaleras con prisa, con el niño en brazos. Se sobresaltó al verme. Su cara se llenó de un torbellino de emociones, sorpresa, vergüenza, desesperación. Yo apenas la miré de reojo y fui hasta la cocina. Estaba todo casi igual, la mesita, la estufa, los recipientes de comida para el bebé. Vi el libro falso que seguía en el mismo lugar, junto al resultado de ADN que había dejado hacía meses. Cubierto de polvo. Nadie lo había movido. Ella se acercó despacio. Me habló con la voz suave, temblorosa, gracias por venir. Asentí, incapaz de pronunciar algo más. Se arriesgó a pedirme un favor. ¿Podrías sostenerlo un segundo? Sin pensarlo, le tendí los brazos.
Agarré al niño, que dejó de llorar un instante, mirándome con unos enormes ojos oscuros. Me examinó, supongo, con la inocencia propia de su corta edad. Algo en mí se rompió de ternura y dolor al mismo tiempo. Me quedé así, sosteniéndolo, sintiendo su calor. Mariana susurró, es tu hijo de corazón, aunque no lo sea de sangre. Me armé de valor y contesté, por primera vez en mucho tiempo, más de una sílaba, no. No me digas eso. No me perteneció nunca. Y nunca lo hará. Vi cómo se le contraían las facciones, y las lágrimas le resbalaban sin poderlas controlar. El niño se removió inquieto. Ella extendió las manos, pero tardó en reaccionar. Al final se lo devolví con cuidado. Lo sostuvo contra su pecho mientras él volvía a llorar. Yo contemplé ese cuadro con el corazón devastado. Desvié la mirada. Sentí que la casa me estaba asfixiando. Di unos pasos hacia la puerta. Mariana intentó frenarme, espera, dime qué va a pasar con nosotros. Yo respiré profundo y respondí con la voz más serena que encontré, nada. Le temblaron los labios. Carlos, por favor, suplicó. Pero yo no quería oír promesas, ni excusas, ni nada. De pronto, llegó un golpe en la puerta principal. Alguien llamaba con insistencia. Mariana se inquietó. ¿Quién será? Empezó a caminar hacia allá. Yo me quedé a un lado, inmóvil. Abrió la puerta y escuché la voz de Javier, exaltada, Mariana, tenemos que hablar. No tengo otra salida. Entró sin permiso, con la ropa arrugada, ojeras marcadas y un aire de derrota. Casi chocó conmigo en el pasillo. Al verme, dio un paso atrás, sin saber cómo reaccionar. Carlos, balbuceó. Intentó juntar las manos en un gesto de súplica. Parecía querer explicar algo. Me clavó la mirada, lo siento. De verdad, lo siento. No le respondí. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. Él siguió, no quiero quitarte nada, ni a Mariana ni al niño. Yo, solo necesito tiempo. Por favor, dime cómo podemos arreglar esto. Hablaba de las deudas, de su vida destruida. Yo lo miré, sintiendo una rabia que me convertía en un volcán a punto de erupción. Pero conseguí mantener un tono de voz frío, no. Javier lanzó una mirada desesperada a Mariana, que seguía sujetando al bebé. El niño percibía la tensión y lloraba más fuerte. Javier, con un nudo en la garganta, se dirigió de nuevo a mí, te lo suplico, hombre. No soy perfecto, pero tampoco soy un demonio. Arruinarme a mí no te va a curar el dolor. Sus palabras me atravesaron. Por un segundo, sentí como si hubiera soltado un veneno que yo mismo venía bebiendo. Me tembló la mano. Vi el reflejo de Mariana, que derramaba lágrimas silenciosas. Quise gritar, romper algo, golpearlo. Pero solo atiné a decir, no. Fue la negación más rotunda de mi vida. El eco rebotó en las paredes. Entonces la escena quedó como suspendida. Javier respiró agitado, Mariana abrazó al niño contra su pecho, y yo me quedé allí, sintiendo la tensión eléctrica que nos rodeaba. Fue un momento cinematográfico, 3 personajes en el clímax de un drama que habíamos escrito con nuestras mentiras y silencios. Incluso el bebé dejó de llorar, como si la densidad del aire lo apagara todo. Javier se volvió hacia la puerta, resignado, cubriéndose el rostro con la mano. Mariana abrió la boca para decir algo, tal vez para suplicar o para maldecirnos, pero se quedó callada, con la garganta cerrada por el llanto. Y yo, sin poder respirar, di un último paso atrás. Luego, sin más, salí al aire libre. Cerré los ojos un instante en el porche, aspirando la tarde casi nocturna. No giré para mirar atrás. Caminé hasta mi coche. Sentía que un peso gigantesco me caía sobre los hombros, como si algo en mí se hubiera roto para siempre. Encendí el motor, me quedé unos segundos con las manos en el volante y la cabeza gacha. Pensé en girar e irme, pero de pronto me asaltó una necesidad. Necesitaba terminar con esto de una vez por todas. Volví a bajar del coche y regresé a la casa. Encontré a Javier y a Mariana en la sala. Ella estaba arrodillada en el piso, con el niño en brazos, y él, de pie, con la mirada perdida.
Me acerqué a la mesa donde estaba el libro hueco y el sobre con el resultado del ADN. Lo tomé y se lo tendí a Javier, sin pronunciar palabra. Él lo miró con confusión, hasta que leyó el contenido y se le descompuso la cara. Comprendió. Entendió que el niño era suyo, que había nacido de sus encuentros furtivos con Mariana. Hundió la cabeza, soltando un suspiro que sonó más a un lamento lastimero. Yo respiré hondo y lo confronté con la verdad que ya no podía taparse: es tu hijo. Págame lo que me debes. Y luego, haz lo que quieras con tu vida. Fue la frase más larga que pronuncié. Sonó hueca, seca. Javier se quedó pasmado, con los ojos vidriosos. Mariana lloraba en silencio, besando al niño en la frente como si quisiera protegerlo de nuestra maldad. Me giré hacia ella. Quise decirle algo, tal vez un reproche o un adiós definitivo, pero me quedé en silencio. No había nada más que decir. Al fin y al cabo, ella ya sabía lo que hice: comprar las deudas de él, mantenerme como dueño de su destino económico. Pero no me enorgullecía ya. Era la cruda confirmación de que nos habíamos destruido todos. La tensión rompió su propio límite. Mariana soltó un grito entrecortado, casi animal, y se abrazó al bebé, balanceándose. Javier no supo cómo reaccionar, quedó inmóvil con el sobre en la mano. Yo di la espalda, dirigiéndome otra vez a la puerta. No sentía alivio, ni siquiera placer. Sentía un vacío aún más hondo. Quizá la venganza no era la salida. Quizá necesitaba soltar. Pero en ese momento, no pude ser más generoso. Solo atiné a marcharme. En la entrada, oí la voz de Mariana llamándome: Carlos, por favor. Volví el rostro un segundo. Ella me miraba con los ojos inundados y la camisa manchada con lágrimas y leche del biberón. La imagen era patética, desgarradora. Pero ya no podía compadecerla. Simplemente le dije: no. Cerré la puerta con un portazo. Fue la última escena que tuve con ellos. Manejé sin rumbo, sintiendo náuseas. Me detuve en una gasolinera desierta. Bajé y vomité. El estómago me ardía y la garganta me quemaba. El encargado me miró con pena, sin atreverse a preguntar nada. Me metí de nuevo al coche y me quedé ahí, mirando la noche a través del parabrisas, mientras la radio murmuraba alguna canción que no tenía sentido. Sentía la vida como un túnel sin fin, sin luces. Reflexioné en todo lo que había pasado: el engaño, el silencio, la venganza, ese bebé inocente atrapado en una batalla absurda, y el chef que resultó tan frágil como yo, solo que con un pecado diferente. Me di cuenta de que, aunque los había destruido, también me había aniquilado a mí mismo en el proceso. No había victoria. Solo cenizas. Entonces, en medio de esa desolación, comprendí que tal vez era hora de dejar de castigarme. O, al menos, intentarlo. No regresé a la casa de la que había salido. Tampoco respondí más mensajes de Javier. De alguna manera, supe que él encontraría la forma de asumir sus responsabilidades o fracasaría en el intento. No volví a buscar a Mariana, ni a verla. Viví en mi estudio, en un silencio que ya no era instrumento de tortura, sino apenas un eco de la soledad que llevaba dentro. A veces, cuando caminaba por la calle o cuando escuchaba el llanto de un niño, recordaba al pequeño con sus rizos y su mirada profunda. Me preguntaba si algún día sabría la verdad de su origen, o si crecería con otra versión de la historia. El tiempo pasó, cada día letargado, cada noche pesada. Me acostumbré a dormir poco, a comer sin apetito. A veces me descubría mirando mi reflejo en el espejo, con la barba cada vez más canosa y las ojeras marcadas. Pensaba en aquella pared de la bodega donde había ido escribiendo mi dolor. La echaba de menos, como quien extraña un hábito que lo mantenía cuerdo. Pero ya no me quedaban paredes ni marcadores para desahogarme. Lo que tenía era una existencia gris, y nada más. Cierta mañana, mis manos temblaban al preparar un café. Derramé agua y quemé el pan que intentaba tostar. Solté un suspiro que sonó casi como un lamento. Fue entonces que me enfrenté a mi propia realidad: necesitaba cerrar ese ciclo definitivamente. ¿Cómo? No lo sabía. Quizá empezando a soltar mi odio. Quizá buscando ayuda. O tal vez escribiendo un mensaje que me sirviera de catarsis.
Sin embargo, no escribí nada. Guardé el pan quemado, recogí mi taza. Me senté en la mesa del pequeño departamento y contemplé la ciudad a través de la ventana. Fue un largo rato de silencio. Al final, musité para mí, ya no hay nadie a quien culpar, salvo a mi propia ingenuidad. Pasaron otros días, y por fin recibí un comunicado del banco. Javier había reestructurado su deuda a través de un tercero. Ya no sería yo su acreedor. Había conseguido escapar de mi trampa, tal vez con la ayuda de alguien más, o vendiendo las últimas pertenencias que tenía. ¿Me enfadé? Curiosamente, no. Sentí un alivio extraño. Me di cuenta de que tampoco quería seguir sosteniendo ese juego de poder. Dejé que el trámite siguiera su curso. Ahora él podría respirar, yo no necesitaba más su dinero. La venganza se había enfriado. De Mariana nunca más tuve noticias directas, salvo un correo escueto meses después, con asunto lo siento. Ni siquiera lo abrí. Lo eliminé. Esa fue mi forma de seguir adelante, cortar todo nexo. Aún así, cada cierto tiempo, por las noches, me llegaban retazos de recuerdos que me encogían el corazón, y en mi mente resonaba su voz preguntándome, ¿por qué me miras así? Y yo respondiendo no sé. Y sentía la vieja herida. Quizá me acompañaría el resto de mis días, como una cicatriz interna. Hoy, mientras escribo estas líneas mentales, o quizá las digo en voz baja, me doy cuenta de que no busco la compasión de nadie. Ni siquiera busco justificar mi comportamiento. Soy un hombre roto, sí, uno que escogió el camino de la venganza en vez de enfrentar el divorcio y la humillación como un proceso normal. Pero en su momento, esa fue mi única salida para no suplicar, para no rogarle que se quedara. Preferí el papel de verdugo silencioso antes que el de víctima. No sé si un día pueda amar de nuevo. No sé si un día me atreva a perdonar a Mariana por completo o a mí mismo por haber sido un esposo distante en los últimos años. Tal vez la culpa la compartimos los dos. Lo que sí sé es que mi silencio seguirá siendo mi forma de mantenerme a flote. Y sé también que esa nota que encontré, como decirle a mi esposo que me voy, marcó un antes y un después en mi vida. Ya no soy el mismo hombre que se levantaba cada mañana con la ilusión de un matrimonio estable. Soy un tipo con más cicatrices que esperanzas. No mejor, no peor, solo distinto. Supongo que mi historia acaba aquí, en este espacio desnudo, sin un final feliz ni trágico. Un día, quizás, terminaré vendiendo ese viejo dictáfono donde escuché la cruel confesión de sus planes. O tal vez lo guarde como recordatorio de lo que pasa cuando uno baja la guardia en el amor. No lo sé. Siento en la garganta el sabor amargo de algo que ya no se puede cambiar. Mi venganza no me trajo paz, pero me dio la fuerza para no suplicarle que se quedara cuando ella ya planeaba irse. Y, tal vez, esa fue la única forma de liberarme de mi peor pesadilla, el temor a quedarme solo. Y aquí estoy, en esta soledad, que tampoco es tan mala. Porque al menos no estoy viviendo con alguien que me considera un equipaje sin asas. Prefiero esta afonía, este mutismo que a veces me devora, que seguir escuchando su risa planeando un futuro con otro hombre. Esta es mi historia. No es hermosa, no es edificante, pero es la verdad de un hombre que un día descubrió que su esposa tenía un plan B. Y ahí comprendí que, aunque el mundo parezca detenerse, la vida sigue. Aunque el dolor sea implacable, uno sigue respirando. Aunque el amor se muera, el corazón no deja de latir. Quizá es en ese latido, el de un hombre que vive sin hablar, donde encuentro una extraña forma de seguir adelante. No soy su pesadilla. Soy su diagnóstico. Y, como toda enfermedad crónica, no tengo cura. Ni la necesito. Prefiero quedarme así, con mi silencio y mi dignidad rota, pero aún propia, sin pedir permiso a nadie para llorar. Y si algún día ella busca redención, si Javier quiere saldar cuentas conmigo de otro modo, espero no estar ya para presenciarlo. Que encaren su culpa a solas. A mí, me basta mi mundo a medias. Mi silencio. Mi libertad dentro del dolor. Y un pequeño atisbo de futuro que ya no comparto con ellos. Porque la venganza, en el fondo, no se trataba de destruirlos, sino de soltar todo lo que alguna vez me importó. Y el resultado, aunque amargo, me pertenece solo a mí.